que es ser un hombre real, según la palabra de Dios. Pero quiero recordar que se habló de la mujer la semana pasada, ¿verdad? Porque estamos celebrando el hogar y si hay una figura masculina, de acuerdo a la palabra de Dios, y hay una figura masculina, de acuerdo al rol que Dios le ha dado, hay mucho ganado para que esos hijos, ¿verdad?, tengan unos modelos correctos. Así que la semana pasada aprendimos que una mujer verdadera es aquella que está siendo moldeada por la palabra de Dios, es aquella que está siendo moldeada por el diseño divino. ¿Sabes que hay un diseño? Dios es el diseñador divino, ¿sí? Ahí por ahí hay una anécdota de un hombre que se paró en una playa y vio un reloj bien formado, un reloj, ¿verdad? Y dijo, debe haber un relojero. Pero hoy nos paramos y estamos en una playa y miramos un reloj. Eso vino de la evolución del Big Bang. Tristemente, ¿verdad? Cuando usted ve una persona, aquellos que hayan estudiado algo de la salud, se da cuenta cómo el hombre fue creado de manera perfecta, con enzimas, hormonas, y todo funciona de manera correcta porque hubo un diseñador que hizo al hombre. Y entonces nosotros tenemos que, para poder ser un hombre o una mujer, hablando de la mujer, que fue la semana pasada, para ser una mujer de acuerdo a la palabra de Dios, tengo que ir al diseñador, tengo que ir a ese diseño. Cuando Dios me creó, ¿en qué estaba pensando? Porque si usted sigue la cultura, ¿verdad? Hablamos la semana pasada, que una mujer verdadera alcanza plena satisfacción en cumplir lo que Dios la puso a hacer. Y que cuando Dios le dio a Adán, a Eva, era para hacer una ayuda idónea. Ojo, ya dice, bueno, ayuda. Recuerden que el término ayuda, utilizamos el mismo término que se le da a Dios. Cuando yo digo en la Biblia, Salmos, Dios es mi ayudador, usa el mismo término que la mujer. Así que ser ayuda no es menos, porque Dios no es menos que nosotros porque me ayuda, sí. Pero algunas creen que el término ayuda es menospreciar. Aprendimos que la mujer tiene igual valor, igual dignidad, pero diferente rol. Y ahí es donde está el problema. Y que hombre y mujer fueron creados para llenar la tierra de hijos. Pero solamente físicos, sino hijos espirituales. Porque la mujer, y hablamos un poquito de Tito, la mujer está allí, ¿verdad? Hablando como abuela, hablando como tía, y enseñando, ¿verdad? Cómo y criando hijos de acuerdo, y más si tiene a Cristo. Que cuando una mujer llega a Cristo, la única forma de salir de esa lucha, hablamos un poquito de lo que es el feminismo, de esas mujeres que viven amargadas, frustradas, y no viven la plenitud. Tú las ves, no las viven. Viven vidas, tristemente tú las ves. Tú ves algunas de esas discusiones, algunos se ponen a discutir con ellas, no digo que sea la manera, pero de una manera, ¿verdad? Se ven tristes, porque no están cumpliendo su rol. Ellas han comprado la mentira feminista que el patriarcado es malo. ¿Has escuchado esa palabra, patriarcado? Patriarcado es que el hombre, indudablemente en el feminismo hay pecado, en el machismo es pecado. Recuerden que hablamos que eso empezó en la caída. Adán quiso pisotear a Eva, Eva quiso mandar sobre el marido. Así que tanto el machismo como el feminismo es malo. Pero durante décadas se ha comprado la idea, y vamos a hablar de lo que es ser un hombre, se ha comprado la idea de que el hombre, ¿verdad? Ser hombre es malo, porque esto, por aquellas cosas, y están tratando de destruir el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo fuerte, el liderazgo viril, y presentan un hombre fuerte, machista. ¿Cuál es la otra manera de presentar al hombre en la sociedad? Lo presenta como un irresponsable, ¿verdad? Un hombre allí tirado en un sofá, un tipo de Homero Simpson, un hombre irresponsable. De dos maneras, un hombre súper que viene y me sirven, que es el rey, y que tienen que servirle a todos, y que él llega del trabajo y ahí la misma mujer ayuda a que no haga nada, sino pobrecito está muy cansado y no ayuda en las labores ni nada, o lo presenta como una persona que está ahí, bueno, lo que diga tu mamá. Entonces, eso vamos a ir hoy a aprender, ¿verdad? Vamos a aprender qué significa ante esta crisis de masculinidad que es ser un hombre. No podemos escuchar la cultura, hermano. Estamos escuchando la cultura. No podemos obtener de la cultura la respuesta. ¿Usted cree que podemos obtener de la cultura la respuesta de lo que es un hombre? ¿Verdad que no? La cultura que nos dice que es un hombre, no podemos. Porque, ¿qué dice? ¿Verdad? La cultura dice que hay una crisis de identidad. ¿Lo he escuchado, sí o no? Hay una crisis de identidad. Dice que los roles, ya esos roles son decepcionantes, que esos roles que Dios puso han dicho también los psicólogos que el hombre ahora vive una adolescencia perpetua. Siempre es un niño, es muy responsable. Yo tengo un niño interior, por eso tengo 40 años y vivo con mi mamá y jugando puros videojuegos, porque soy un niño todavía. Cuando tú ves en la Biblia, a los 12 años ya era considerado un hombre.
¿verdad? Un hombre. Pero tenemos anemia. Dentro de nuestras iglesias también hay anemia espiritual porque estamos aquí en Cristo, pero todavía no nos comportamos de la manera correcta. Así que ahora, para hablar, vamos a ir a 1 Corintios, ¿verdad? Yo sé que ese no es el verso que tengo allá todavía, pero vamos a leer 1 Corintios 16, 13 y 14. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios en un momento donde había problemas con la manera que se estaban portando los hombres. 1 Corintios 16, 13 y 14. Dice así. ¿Dónde está? Me fui para... Ya va, voy. Ya va, que me fui a Romanos. Aquí estoy. Eso. Ok. Ajá. Dice allí, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor, con amor. El Señor nos manda a los hombres a qué, a portarnos como varonilmente. Pero el problema es que es portarse varonilmente, ¿verdad? Mi objetivo el día de hoy, hermanos y hermanas, ¿verdad? Esta predicación no es solamente para los hombres, es para aquella que está formando hombres, es para aquella que tiene al lado personas que puede influenciar y ayudar para toda la familia, es para toda la familia. Porque cuando Dios creó al hombre, ¿qué estaba pensando? ¿Verdad? Y hoy aprenderemos cuáles son esos rasgos característicos. Primer punto, tenemos un problema. Hay factores que están afectando entender lo que es ser un masculino, lo que es ser un hombre, ¿verdad? El mundo que presenta dos opciones. Presenta, por un lado, un hombre duro, agresivo, ¿verdad? Yo pinto como una especie de hombre que tiene como una navaja y con esa navaja acaba con un ejército, ¿verdad? Un tipo Rambo, ese es el hombre, pero Rambo tenía serios problemas mentales, ¿recuerdan? Problemas de guerra, entonces presenta un hombre así muy rudo, un hombre Marlboro. Aquellos que son más viejitos recuerdan que el hombre Marlboro era un hombre en caballo, un hombre que ahí fumando un puro, por allá solo, solitario. Y otras, ¿verdad? Y otros, bueno, este mismo hombre se le dice que los hombres no lloran. ¿Han escuchado eso? Ojalá usted no lo haya dicho. Los hombres no lloran. ¿Ah? Todo hombre tiene que ser bueno en deporte, según esto, ¿verdad? Todo hombre, hombre, le gustan todos los hombres, le gustan los carros, le gusta tener muchas mujeres. Ese es el superhombre, el supermacho que pintan por un lado. Pero por otro lado están pintando la imagen de un hombre insignificante, pasivo, irresponsable, un hombre que no se compromete. Saben que las dos opciones están mal, ¿verdad? El concepto de hombre, si queremos saber qué es un hombre, ¿verdad? Mira lo que dijo un hombre, dice, el concepto de lo que es ser hombre para la generación de nuestros abuelos era ser trabajador, confiable y tener muchos hijos con la misma esposa. Nuestros abuelos. Para la generación de nuestros padres, ser hombre era proveer lo necesario, tener pocos hijos y muchas mujeres. Para la generación de hoy día, ser hombre es tener muchas cosas, no tener hijos y no tener esposa. ¿Qué está afectando estos conceptos? Porque estos conceptos los tenemos, nos están bombardeando, pero nosotros como iglesia tenemos que ser una contra a esto. ¿Ve qué está afectando? Dos cosas afectan, ¿por qué yo no puedo entender que es un hombre? Primero, el pecado en nosotros. El pecado en nosotros, ¿verdad? Desde que el hombre pecó, se afectó la manera de que ellos puedan vivir y vivir una masculinidad bíblica. El pecado nos hace desviarnos del propósito original. ¿Sí o no? Dios tenía un propósito con el hombre y el pecado lo echó a perder, pero recuerden que Cristo vino a resolver, ¿verdad?, esa situación. Entonces, ¿por qué los hombres no entienden lo que es ser un hombre en esta generación? Primeramente porque el pecado nos daña, porque dice la Biblia, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y perverso, ¿quién lo conocerá? Y otra de las cosas que ha dañado el concepto es la pérdida de absolutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no es el hombre lo que dice todo un grupo. Ahora cada uno descubre que es ser un hombre. ¿Sí ha visto eso, verdad? Cada uno, ¿verdad? Cuando no hay absolutos, quiere decir que lo que yo piense de hombre depende de lo que yo estoy descubriendo, de lo que yo estoy siendo. Por eso tú dices, y he visto, yo decía, wow, cuando estas personas que están tan influenciadas con estos pensamientos, cuando tú vas a tener un varón y le pones ropa azul, ya le estás imponiendo algo. ¿Por qué tiene que vestir azul? Porque tiene esas tonterías, pero nosotros estamos en la iglesia, nosotros no podemos estar pensando en eso. ¿Verdad? Es la mentalidad de cero absoluto que hace que cada uno defina lo que es
a masculinidad. Desde el principio debemos establecer que la verdadera fuente, ¿cuál es la fuente de nosotros? Porque primero vimos que el pecado no nos deja los absolutos, pero nosotros tenemos una fuente para saber qué es un hombre, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente y no la sociedad la que nos dice que es un hombre. Si tú dejas que la sociedad sea la que forme a tu hijo, tú no tendrás un hombre. Hablando de hombre, hablando de mujer también. Nosotros como cristianos tenemos que saber lo que es un hombre, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. No puede ser la psicología, porque la psicología es el pseudoestudio del alma. No puede ser la sociología, que es lo que dice la sociedad. No puede ser lo que dice, ¿verdad?, la sociedad y cualquier persona. Solamente nosotros sabemos qué es un hombre a través de la palabra de Dios. Voy a pasar al segundo punto. Saben, nosotros como iglesia bíblica creemos firmemente que la palabra de Dios es suficiente para ayudar a saber lo que es un hombre. O tú ves un colegio, quizás tú dices, bueno, pero eso es muy raro. Ve un colegio y pregunta qué es un hombre, a ver quién te responde. Yo no me quiero meter en ese problema, porque eso puede ser muy intolerante. Ya decir que no meterme en ese problema y que eso es relativo ya es un absoluto, ¿sí o no? Decir que eso no es decir que la verdad no es absoluta, ya es un absoluto. Es para el lado que ellos quieran. O sea, un absoluto quiere decir, no hay más. Esa es tu verdad. Al decir esa es tu verdad, aunque él es un relativista, está diciendo un absoluto, es la tuya. O sea, es para su lado, si quiero que me entiendan. Entonces, número 2, ¿verdad? Número 2, Dios nos dio para saber qué es un hombre, nos dio la Biblia, pero ¿sabe qué? Nos dio a Jesucristo. Si alguien quiere saber qué es un hombre, conozca a Jesucristo. Jesucristo, ¿sabe que Jesucristo es el modelo de hombre perfecto? Y si tú eres creyente y crees que Jesucristo ha sido un debilucho, como lo pintan ahí en una cruz, dando lástima, no, eso no es Jesucristo. Jesucristo es el hombre de hombres, si se puede decir, y que Dios, ¿verdad?, sin querer caer en lo grotesco, es el macho, el hombre, porque fue el hombre que ha sido formado para que nosotros nos parezcamos a él. Pero mira lo que dice John Piper sobre la masculinidad. La esencia de la masculinidad bíblica es un sentido de responsabilidad. ¿Qué es ser masculino? Es ser responsable, es ser benevolente, o sea, benevolente es que bondadoso con las personas que lidera. ¿Para qué? Para proveer y proteger, especialmente a las mujeres que están a tu alrededor. A los hijos sí, pero, ¿verdad? El hombre, aquel masculino, es aquel que tiene responsabilidad de proteger, cuidar a los que están alrededor, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto ha sido tan difícil y tan lejos? Porque recuerda que hubo una caída, ¿sí? La caída arruinó nuestra relación con Dios y arruinó y empañó la imagen de lo que era un hombre de verdad. Toda la creación, dice la Biblia, toda la creación fue maldecida. Y los hombres viven en un estado de muerte y con una creación maldita, y entonces el hombre natural tiene ese vacío, tiene esa falta de saciedad, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo vino y, como hablamos hoy día, más ancho era el amor de Cristo que el foso que nos separó. ¿Qué quiere decir? Que había una brecha muy grande entre el hombre y Dios por el pecado, pero Cristo vino a cerrar esa brecha. El hombre natural, para el hombre natural, al hombre natural es el hombre que no tiene a Cristo. Es imposible saber lo que es un hombre. Es imposible. Él tiene esos modelos que hemos hablado. Es imposible porque el hombre ideal del Creador es aquel que fue conformado conforme la Biblia. ¿Y qué? El hombre natural no lee la Biblia, no cree en la Biblia, cree que la Biblia tiene errores. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Y hay evidencia mucho más grande, aunque Dios no tiene que mostrarnos la evidencia, hay evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo que ha hecho en tu vida, o tú vas a leer la Biblia, no has dicho, pero ¿qué es esto? Me ha hablado directamente. Este libro que tiene 3.500 años, esta palabra que tiene 2.000 años, me habló y me fue una fotografía como a mí mismo, porque es un libro vivo. Y esa es la gran diferencia entre un hombre natural y un hombre cristiano, una mujer cristiana que sabe que la palabra viene de él. Entonces, Dios nos ha dado la Biblia, nos ha dado Jesucristo, pero ¿sabe cuál es la clave? El Evangelio es la clave para descubrir la masculinidad bíblica, porque Adán en el Edén, ¿qué hizo? Adán siguió su carne, ¿sí? Siguió su carne. ¿Qué? Desobedeció, le dijo, tú estás pendiente de tu esposa. ¿Y qué hizo Adán? Se fue por allá. El pecado fue que Adán dejó su rol de liderar y proteger. Y dejó que la mujer fuera... Porque ¿quién fue la que comió del fruto? Y que también le dio Adán. Pero ¿por qué dice, dónde estás Adán? ¿Por qué la culpa cayó sobre Adán? ¿Por qué no dijo Eva? Ya Eva fue la que la mandaron y todo. Porque Adán descuidó su liderazgo en ella y ahí vino la desgracia.
¿verdad? La gran desgracia que puede venir a este mundo es que este daño de la masculinidad, que yo le dije, Pati, nosotros no lo vamos a ver. Pero las próximas generaciones, si Cristo no ha venido, va a haber una más, porque se está eliminando el liderazgo masculino de la sociedad. Miren las estadísticas, yo no quiero asustarlo, pero las estadísticas dicen que la fuerza laboral en este país, el 60% son mujeres. Ya los hombres no son. Las que más se gradúan en la universidad, y gloria a Dios que las mujeres trabajen, y gloria a Dios que las mujeres se gradúen. Pero detrás de eso hay otra cosa. Los trabajos que se cierran son casi todos los que vino cuando vino la depresión que ha venido. Son trabajos de hombres. La construcción es la que sufre, son trabajos porque esta sociedad con estos conceptos se está guiando hacia dejar al hombre a un lado. Pero eso va a traer consecuencias. Me preguntaba Pati, mire, ¿por qué este muchacho que conocimos allá en Venezuela, mire, se ha mantenido en la iglesia, jovencito? ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que su papá también iba para la iglesia. Aunque el papá se sentaba a la iglesia, el papá, el líder, estaba con él al lado. Y gloria a Dios por las mujeres que van, pero no, lamentablemente las estadísticas hablan que cuando el hombre es el primero que va, busca de Dios, lidera, hay mucho más éxito con sus hijos. Mira, es tan grande la diferencia que a veces el 70-80% de la familia que va el papá, y la mamá también, ellos permanecen en la iglesia. Pero cuando solamente va la mujer, gloria a Dios, la mujer ha luchado y en nuestros países la mayoría son mujeres que van solas. El 30%, ni el 30% de esos jóvenes permanecen en la iglesia. Vemos la importancia del liderazgo masculino, no despreciando a la mujer, porque la mujer ha sido muy fiel y la iglesia está levantada por la fidelidad de las mujeres, pero también los hombres hemos sido muy irresponsables con nuestra labor. Así que la única esperanza para rescatar la masculinidad bíblica, para saber lo que es un hombre, es yendo a la Biblia, hermanos. Es yendo a la Biblia. Tú estás levantando un jovencito y no le lees la Biblia. Dios tenga misericordia de que pueda él ser un varón totalmente. Y no estoy hablando que se vaya al otro lado, o sea, tengo tendencia, sino un varón, ¿verdad? Como Dios lo ha formado. ¿Estás confiando en la Biblia? Pregunto yo, para pasar al segundo punto. ¿Estamos confiando en que la Biblia puede ser ese libro que me ayude? Como el manual que Dios te ha dejado para saber que es un hombre, para formar hombre y para gritarle al mundo que es un hombre de verdad. Y aunque la masculinidad se vio seriamente afectada en la caída, ya Dios mucho antes dio la solución. Y vamos al segundo punto. ¿Sabe que Jesucristo es el restaurador de la masculinidad? Jesucristo vino a restaurar todo. Ya la semana hablamos de la feminidad. ¿Qué es una mujer? Es aquella que en Cristo Jesús se acerca a ese rol y que plenamente, ¿verdad?, cumple todo lo para que fue formada. Así que la restauración, ¿qué es restaurar algo? ¿Qué es restaurar algo? ¿Verdad? Cuando una gente restaura un cuadro, ¿qué hace? Lo hace volver al original, ¿sí? A lo que era antes, restaurar. Pero ¿sabe que la Biblia le da un significado mucho mayor? Porque restaurar para la Biblia es llegar a un estado que nunca estuvo. Porque cuando me va a restaurar a mí, yo nací pecador y cuando la Biblia no me va a llevar a lo que yo era antes. Me va a llevar a lo que era al principio, a lo que es Cristo Jesús. Así que cuando Dios vino a restaurar a los hombres, ¿verdad? Estos hombres deben escuchar el Evangelio y deben rendirse ante Él. Y ahí comienza ese proceso de restauración. ¿Sabe qué algo? Y bueno, amigos y hombres que quizás no tienen a Cristo, no quiero decir esto para ofender, pero según la Biblia, un hombre de verdad es aquel que sigue a Cristo. Un hombre de verdad es aquel que sigue a Cristo. No me voy a ocupar, entonces ¿yo qué soy? No. Es uno que sigue a Cristo. ¿Verdad? Mire, el Señor le dice al pueblo de Israel en Jeremías 29:14, no lo busco, pero está prometiendo restaurar al pueblo, porque el pueblo de Israel, al igual que tú y yo, ¿qué hacía? ¿Verdad? Salía, se perdía, y dice, me dejaré hallar por ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar. Y los reuniré de todas las naciones y todos los lugares donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar. ¿Verdad? El pueblo se había escapado y el Señor dijo, yo lo voy a restaurar. Pero ¿sabe qué pasó? Tristemente esto no pasó. ¿Por qué no pasó? Esta restauración de Judá no pudo ser porque el pueblo no se acercó al Señor. Porque Judá, el pueblo de Dios, fue incapaz de caminar de la manera que Dios. O sea que Dios está prometiendo restauración, pero nosotros tenemos que acercarnos a Él. Así que no puede haber restauración, ¿sabe qué? Sin reconciliación. Entonces, una primera rasgo de una persona que va a ser restaurada su masculinidad, que debe haber una conexión ¿con quién? Con el Creador. Cuando yo me conecto con Él,
empieza el proceso de restauración. La cruz es el medio por el cual Dios trajo restauración y reconciliación a esta humanidad. ¿O no te está pasando a ti? ¿Ah? Tú no eres el mismo de ayer, ni el mismo de hace un año, ni el mismo hace 10 años. Porque cada día que yo voy a las Escrituras, cada año que yo camino, me estoy acercando más a ese hombre perfecto que Él está trabajando en nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Cuando yo me conecto con el Señor, o Él se conecta conmigo, que Él dice, yo lo restauraré, yo me conecto, empieza un proceso de reconciliación, que nosotros lo llamamos ¿cómo? ¿Cómo llamamos nosotros ese proceso de restauración? A ver, se vale hablar. ¿Cómo es el proceso de restauración ya salvo? ¿Cómo lo llamamos nosotros de otras maneras? ¿Pero cuál es el término que utilizamos? Empezamos un proceso de santificación. Dejar de ser el Roberto, aquel con todos los, de vestirse el viejo hombre y empezar a vestir un hombre diferente. Por eso nosotros estamos en un proceso de crecimiento, de madurez, pero lo llamamos santificación. No es que es perfecto, sino que cada día estoy más apartado ¿para quién? Para el Señor. Y usted antes, o no le ha pasado que lo que antes le divertía, que no era malo, pero ya no le llama la atención. Porque Dios le está diciendo, ya esto no, ya pasó ese tiempo. Entonces tú vas dejando sin que nadie, el Espíritu Santo, entonces empieza un proceso de restauración. ¿Sabes que a través de su muerte Jesús restauró todas las cosas? ¿Verdad? Y sin embargo, Él sigue restaurando todas las cosas. Entonces, así que el primer paso para ser un hombre de verdad es que conocer a Cristo, tener una conexión con Él. Mira lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. ¿Voy muy rápido o no? ¿O vamos lento? ¿Me están entendiendo? ¿Ah? Ok, vamos. Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, que se gloríe de que me entienda y que me conozca. O sea, ¿cuál es el mejor regalo para el hombre? Conocer a Dios. Si de algo podemos estar orgullosos, que esa palabra cristianismo y orgullo como que no cuadran, ¿verdad? Pero mi satisfacción, mi mayor logro en la vida es conocer a Cristo. La palabra conocer, ¿sabe que la palabra conocer significa término e intimidad? Cuando el Señor en el salmo que escribe, cuando el Señor escribe en el salmo, te conocí, pero que le dijo a Jeremías, te conocí desde el vientre de tu madre. Es la misma palabra. Mira, imagínate Dios adentro del vientre allí en esa relación. Mira la intimidad que Dios nos... Ahí estaba, por decirlo de manera coloquial, la panza de la mamá. Está ¿qué? ¿Dónde está el bebé? ¿Cómo se llama? La placenta. El líquido amniótico. El cordón umbilical. Y Dios llega hasta allá adentro. Esa es la intimidad que Dios tiene con aquellos que le conocen. No hay derecho para sentirnos solos. Nos sentimos solos porque no le buscamos. Nos sentimos solos porque estamos buscando la saciedad y la satisfacción en otro lado que no es Dios. Pero Él está allí contigo. La relación con Dios es central, amados, amadas, para descubrir lo que es ser un hombre de verdad. Un hombre de verdad es uno que tiene intimidad con Dios. Cuando este hombre escucha lo que Dios fue capaz de hacer en Jesucristo, el amor que le está ofreciendo, ¿verdad? Ese Salvador, ¿qué hace un hombre cuando escucha semejante amor? Y es el día de su salvación. Se postra ante Él, hermano. No podemos ver esa coraza que levantamos a veces los hombres. ¿Cómo está? Bien, bien.